Gracias querido Leo. Vamos a seguir hablando del CIAD y de este laudo arbitral en el que se ha determinado que Bolivia pague $105 millones como indemnización e intereses, además a el Banco Español BBVA. Bueno, Bilbao, Vizcaya, Argentaria. ¿Cómo está? Estamos esta noche con el diputado Omar Yujra, que conoce mucho de este tema porque usted también estaba ocupando un cargo importante dentro del Ministerio de Economía en la gestión pasada, ¿no es cierto?, la de don Evo Morales. ¿Qué se va a hacer ahora para contrarrestar este laudo arbitral? Miriam, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de Bolivisión. En cuanto a tu pregunta, es importante entender cuáles son las causas de lo que nos han llevado a este laudo arbitral. Un tema importante que hay que comprender es de que durante una época de la privatización, el año 96, con la ley 1732, entre otros elementos que se privatizaron en esa época, se privatizó lo que se denomina la seguridad social de largo plazo, es decir, las jubilaciones. Con este ámbito llegan las AFPs a nuestro país y, bueno, después de esta privatización, lo que se ha visto es de que si dieron los resultados que se esperaba o no dieron esos resultados. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo establece que de 30 países que habían privatizado las pensiones, 18 han revertido esta situación, porque estos países habían visto de que las AFPs no habían dado los resultados que habían esperado durante la época de privatización. En nuestro país, el año 2009, cuando aprobamos la Constitución Política del Estado, el artículo 45 establece que la seguridad social de largo plazo ya no tiene que ser administrada por empresas privadas, sino tiene que ser administrada por el Estado, como lo hacen diferentes países en el mundo. Y de la misma manera, este artículo establece que la seguridad social no podrá ser privatizada ni concesionada. En ese marco es que se crea la gestora pública, desde luego en el marco de la Ley 65 de pensiones, donde se crea precisamente la gestora de seguridad social pública. Y en este marco es donde la AFP, que hace el laudo arbitral, entiende de que se ha afectado sus intereses por cuanto tenían un contrato el año 96 con exclusividad territorial, pero también se establecía un contrato indefinido. Estos son algunos de los antecedentes del por qué se da este laudo arbitral. Para nosotros, el comunicado que ha salido es un comunicado que no está cerrando el tema, sino que más bien nosotros estamos estableciendo una estrategia para continuar la defensa de los intereses del Estado. Y dentro de esto también es importante puntualizar algo, Miriam, que no se ha dicho en los medios de comunicación, pero es importante que la población conozca. Hasta el año 2019, teníamos una estrategia, después de diferentes acercamientos con las empresas, después de realizar diferentes gestiones, incluso por el tema del sistema, se tenía una estrategia con un consorcio internacional precisamente para la defensa de este laudo arbitral. Lamentablemente el año 2020, no sabemos el por qué, se deja y se prescinde de esa empresa, de ese consorcio internacional que nos iba a coadyuvar porque tenía mucho conocimiento en el área respecto a este laudo arbitral. Y bueno, ahora ya conocemos lo que se ha determinado y reitero, nosotros ahora estamos manejando una estrategia precisamente para continuar la defensa de los intereses del Estado. Muy bien, ahora se sabe que el CIADI habría recibido una serie de pruebas por parte del Estado boliviano, evidentemente para explicar por qué habían rescindido de la privatización con la AFP que estaba manejando este Banco Español. Y también se sabe, por lo que ha salido por los medios de comunicación, de que el CIADI no habría visto estas pruebas. ¿De qué pruebas estamos hablando? Mira, son elementos que corresponden a un proceso que precisamente por la estrategia uno no puede dar detalles de aquello. Sin embargo, podemos contextualizar un elemento. Si la privatización sirvió al país o la nacionalización, que en este momento ha sido atacado por una agrupación ciudadana, ha sido beneficiosa o no para el país. Tengo en mis manos este documento que es más de 900 páginas
Este documento es un análisis respecto al proceso de privatización, o lo que se ha denominado también la enajenación de las empresas públicas y de los recursos naturales entre el periodo 1985 a 2005. En uno de sus acápites, este libro establece de que el daño económico al Estado, el daño económico, imagínate, ese es el término, el Estado perdió plata por más de 10,000 millones de dólares. Estos recursos, entre ese periodo, actualizándolos a dólares de este tiempo, representarían alrededor de más de 20,000 millones de dólares que el Estado ha perdido por ese proceso de privatización. Más de 20,000 millones de dólares. Representaba alrededor de 2 veces el Producto Interno Bruto de lo que era el año 2005. Ahora, la otra cara. La nacionalización, ¿fue buena para el país o no fue buena para el país? Simplemente para dar un ejemplo, la renta petrolera en el caso de hidrocarburos, hasta el año pasado hemos recibido 42,838 millones de dólares. Con la renta petrolera de este año vamos a sobrepasar los 45,000 millones de dólares. Solamente desde el proceso, desde el anuncio de la nacionalización de los recursos. Y para hacerlo más gráfico, esta línea roja que ustedes ven acá son los recursos que el país hubiese obtenido si no hubiésemos nacionalizado. Recordarás que solo el 18% de los recursos que se generaban se quedaban en el país, el resto se iba con las empresas transnacionales. Esta línea azul muestra los recursos que hemos generado y se han quedado en el país con la nacionalización. Entonces acá podemos entender claramente si el proceso de privatización había beneficiado al país o los procesos de nacionalización han beneficiado al país. Se tiene claramente la figura establecida de a quiénes han beneficiado y quiénes son los principales beneficiarios. En el caso de la nacionalización, el tema de la redistribución financian políticas sociales, pero también el tema de la inversión pública, y nos ha ayudado en el crecimiento del país, que fíjate, el día de hoy Bolivia tiene una de las tasas de inflación más baja con crecimiento. En cambio, otros países en este momento, tú ves países cercanos están incrementando los precios de los combustibles cada 2 semanas. El tema de la devaluación recientemente ha sido un tema de noticia en todo el país, lo de la Argentina, en fin, los países a nivel mundial no le están pasando nada bien, pero Bolivia estamos manteniendo esta situación precisamente por el modelo que estamos manejando, y parte de eso es precisamente la nacionalización. Por eso es que nos ha llamado la atención de que una agrupación ciudadana que en estos días han estado señalando de que las nacionalizaciones no han sido buenas y que más bien habríamos perdido plata. Nosotros estamos demostrando que no es así, que más bien el país se ha beneficiado y que nosotros en todo caso nos llama la atención un poco de la contradicción que tienen ellos, principalmente el señor Mesa, porque en su momento ha sido parte de esos gobiernos que han rifado el país, que han privatizado el país, y ni siquiera entre gallos y medianoche, sino ha sido a precios de gallina muerta realmente, y eso ha beneficiado a unas cuantas empresas transnacionales, pero no han defendido el patrimonio del Estado. Y ahora nos vienen a decir que nosotros estamos perdiendo plata con la nacionalización, cuando en realidad el pueblo boliviano ha ganado. Gracias, diputado Yusra, por haber venido y explicarnos esto. El Estado boliviano va a continuar impugnando justamente este laudo arbitral en el que estarían exigiendo que el Estado pues entregue 105 millones de dólares como pago por indemnización e intereses. Gracias. Gracias a ti, Miriam, y como siempre, a la orden. Muchísimas gracias, muy buenas noches.